Buenos días, jóvenes. Les habla el profesor Edwin Torres en el área de química orgánica, alumnos de quinto año de la unidad educativa privada Juquí. La clase del día de hoy está relacionada con la química orgánica como tal y los compuestos de carbono. La clase de hoy es el análisis de lo que tiene que ver con los compuestos de carbono y que estos compuestos de carbono se dividen en dos grupos. Clarifico, se dividen en dos grupos, inorgánicos y orgánicos. Todo eso depende de la fuente natural de donde estos provengan, por supuesto. Con respecto a los compuestos inorgánicos, ellos normalmente provienen del mundo mineral. Y los orgánicos, su fuente original, normalmente es del mundo vegetal o animal. O lo que producen los organismos vivos, los seres vivientes, humanos, animales, etc. Todas las moléculas poseen una fórmula molecular, como aquellas que tenemos reflejadas aquí. Esta es una fórmula molecular, es una manera de expresar la fórmula molecular y tienen varias características. Por ejemplo, esta que está aquí de primera es la expresión Kekulé. Esta expresión es una imagen de la molécula más abierta, modificando su estructura, por ejemplo, de la esqueleto y de la condensada, pero se pueden apreciar los átomos de hidrógeno y el carbono. Luego viene la imagen condensada, que es más cerrada, pero se expresa parecido a la Kekulé, pero no se abren los átomos de hidrógeno. Y la de esqueleto, que es la más común en todo caso. La imagen de esqueleto es más práctica para usar debido a que puedes verificar la posición en que se ubica cada átomo de carbono. Uno de ellos es como la que se expresa aquí. Aquí podemos ver un átomo de carbono, otro átomo de carbono, y usted lo puede dilucidar, que sería más o menos lo mismo que está aquí. Este átomo que está aquí y este átomo que está aquí. Son las dos formas que usted puede dilucidar ello. En la química, la fórmula molecular nos da información acerca de la composición química de la molécula. Por ejemplo, el tipo de átomo que tiene cada uno de ellos y cuántos hay. En este caso, cuántos hay ubicados en cada estructura molecular. Sin embargo, algunas moléculas orgánicas se dan a conocer dependiendo en su forma como ellos están enlazados. El enlace simple, un enlace doble o un enlace triple. Para ello tenemos unas pequeñas áreas que tenemos que diferenciar para poder saber de qué molécula estamos hablando. Por ejemplo, en el caso de los alcanos tienen un enlace simple y se diferencian porque tienen una sola línea, como la que se figura aquí. Un alqueno que tiene doble enlace y un alquino que tiene triple enlace. Esos tipos de enlaces son los que nos permiten conocer el nombre completo de la molécula y además cómo se comportan sus sustituyentes o sus radicales. La fórmula general de los alcanos se les conoce como CnH2n más 2. Teniendo en cuenta que la N equivale al número de carbonos contenidos en la molécula. Todas estas sustancias, todas estas estructuras que estamos revisando aquí, nos permite, por ejemplo, tener un estudio claro de cómo funcionan las estructuras. Los nombres normales de estos compuestos se les conoce como alcanos y están compuestos por hidrocarburos que están enlazados de manera sencilla. Ojo, están enlazados de manera sencilla. Cada miembro de la serie de compuestos difiere al anterior. Por ejemplo, si usted tiene una estructura molecular donde este es un sustituyente, hay que tener en cuenta que hay que aprenderse ciertos tipos de nombres. De hecho, son los más voluminosos para poder darle nombre a cada compuesto químico. Entre ellos tenemos lo que es el metano, partiendo de la terminación siendo como alcano, etano, propano y butano. Es importante tener en cuenta que esos tienen una numeración desde el 1 hasta el infinito, pero vamos a comenzar con los 4 primeros
con los 4 primeros para que usted pueda entender cómo vamos a enlazar cada compuesto químico y cómo le vamos a dar nombre a cada molécula que tiene allí y además cómo se comporta. Continuamos con la clase de Química Orgánica, quinto año de bachillerato de la Unidad Educativa Privada de Junquito. Aquí tenemos algunos radicales sencillos que vamos a poder nombrar para que usted pueda establecer el nombre y las condiciones en que ellos se presentan allí y le pueda dar su nombre de un par. Este grupo que está aquí se le conoce como, si ser sustituyente, como metano. Metano, etano, propano, butano, pentano. Pero cuando se convierte en radical, se le llamaría metil. Usted le cambia el nombre de an por metil, la terminación ano por il, para que usted lo pueda colocar como sustituyente. En este caso, metil, etil, propil, butil y pentil. Aquí tenemos 3 moléculas sencillas y le vamos a dar nombre. Ojo, usted cada molécula tiene que ser enumerada desde su átomo más que tenga características más importantes con respecto a los sustituyentes y usted toma la cadena más larga. En este caso, el sustituyente que tenemos aquí es simplemente un grupo metilo. Este sustituyente está en el medio de la cadena carbonada. Podemos contar de aquí 1, 2, 3, 4, 5. Si tenemos 5 carbonos, quiere decir que esto pertenece a la cadena de los pentanos. Siendo así, vamos a colocar primero el número del radical sustituyente y le colocamos el nombre final al núcleo o la cadena más importante. Obviamente el pentano sería el núcleo de la molécula. Contamos 1, 2, 3. Sería 3-metil, 3-metil, pentano. Partiendo de 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Estaría en la misma posición este grupo metilo allí como sustituyente. En la siguiente molécula que tenemos aquí, vamos a empezar a contar. Vamos a comenzar a contar y buscar la cadena más larga y que el carbono que está en el extremo tenga lo más cercano posible, o esté lo más cercano posible a la cantidad mayoritaria de sustituyentes que tenga la cadena principal. Por ejemplo, podemos comenzar de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos elegir tanto arriba como abajo, pero tenemos la cantidad de sustituyentes mayoritarios de este lado. De este lado con respecto a él. Pero sin embargo, tenemos contando desde aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso podríamos comenzar a contar la cantidad de grupos metilos que está más cerca del grupo carbonado. Daría lo mismo, pero usted puede comenzar a contar desde aquí. Sería lo ideal porque tenemos un grupo metilo cercano al carbono extremo. Y decimos, un grupo, vamos a empezar a conocer los sustituyentes. Un grupo metilo, otro grupo metilo, otro grupo metilo. Entonces el nombre que recibiría este compuesto sería 2,3,5, siendo 3 grupos metilos iguales, podríamos decirlo 2,35 trimetil, por ser todo sustituyente, y la cadena principal, que consta de 6 carbonos, sería hexano. ¿Me perdonan el espacio? Sería 2, 3, 5